Amén. Gloria a Dios. Dele un abrazo a su familia que está cerca de donde usted está, y a los que están lejos, salúdelos virtualmente o desde lejos, diciéndole que Dios te bendiga, que Dios prospere tu corazón, tu alma, que seas lleno de la presencia maravillosa del Señor. Como decía hermano Elvin, el día 31 estaremos no presencialmente juntos, pero sí en el mismo espíritu, sabiendo que Dios tiene algo para nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo para nosotros? El año 2020 fue declarado el año de la visión celestial, y creo que el Señor nos estaba preparando para que no pusiéramos nuestra mirada en las cosas temporales, sino para que nuestra mirada esté fija en las cosas eternas. ¿Cuántos quieren esperar en el Señor siempre? Aleluya. Le voy a invitar a que venga conmigo a leer en el Antiguo Testamento la segunda o el segundo libro de Samuel, capítulo 21 y versículo número 15. Quiero, en nombre de mi familia, antes de leer este texto, agradecerle por sus oraciones, agradecerle por estar con nosotros en medio de este proceso que nos está tocando pasar, y que el Señor nos ha permitido experimentar su consuelo, experimentar su amor y experimentar también las oraciones o el soporte en las oraciones de mucha parte del cuerpo de Cristo. Mi corazón se llena de gratitud y reconocimiento a ese Dios poderoso que nos ha amado con amor eterno y que nos ha rodeado de tantas personas que nos aman. Y quiero decirle, el Señor es fiel. Amén. El Señor es bueno. El Señor no nos va a dejar nunca, sino que tiene grandes cosas para nosotros, sus hijos. Aleluya. ¿Cuántos lo confiesan en esta oportunidad? Aleluya. Amén. Hubo, dice la palabra, guerra de los filisteos contra Israel. Los filisteos e Israel estaban en una constantes guerras. Y dice la Biblia que no fue la primera guerra, sino una de las muchas guerras. Hubo de nuevo guerra entre los filisteos e Israel. Y dice la palabra, descendió David con sus siervos. Y mientras peleaban contra los filisteos, David se cansó. Quiero que usted ore conmigo para que el Señor me permita que la gracia de Él se derrame sobre mis labios para poder transmitir el mensaje que el Espíritu Santo puso en mi corazón dar en esta oportunidad. Padre, en el nombre de Jesús, estamos juntos, estamos, Señor, expectantes, estamos, Señor, sabiendo que tú tienes palabra para nosotros en este precioso día. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas y rodees este lugar, que llenes con tu presencia este lugar. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que cada corazón que está en este momento necesitado de ti, tú lo puedas llenar. Yo soy el primer necesitado en esta tarde. Yo soy el primero que vengo a decirte, necesito de ti. Y desde ya, Señor, confieso en el nombre poderoso de Jesús que tu palabra es verdad y que tus promesas son amén y amén. Y en ti estamos confiando. En el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra, que podamos creerla, retenerla, ponerla por obra y que sea prosperada en nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Cuando la palabra de Dios nos enseña a nosotros, amados hermanos, nos enseña en que nosotros estamos en este lugar por un tiempo.
Venimos a esta tierra por un tiempo. Estamos en un caminar desde que el Señor nos trajo o nos envió o fuimos a este lugar, venimos a este lugar, iniciamos el correr de una carrera, y desde el momento en que Cristo vino a nuestra vida, nuestra carrera cambió y empezamos a conducirnos en lo que la Biblia llama la senda del justo. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Amén. ¿Cuántos justos hay en este lugar? Usted dice, pastor, pero la Biblia dice no hay justo ni aun uno. Es cierto, pero la palabra sí dice que nosotros somos los hijos de fe y somos justificados por la fe en aquel Dios que nos llamó y que nos limpió y que nos compró con su sangre preciosa. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por esa salvación tan grande que tenemos? Aleluya. El apóstol Pablo decía esta palabra y él decía, si hay algo que yo anhelo es terminar mi carrera con gozo. No consiste en cómo inicias, es más importante cómo terminas. Aleluya. Y Dios a nosotros, sus hijos, nos ha permitido tener la palabra del Señor como un ejemplo para que veamos cómo Dios trabaja. Yo veo a un hombre llamado David que dice la palabra que fue un guerrero. Dice la palabra que fue un rey pastor. Dice la escritura que tenía un corazón íntegro, que con la integridad de su corazón él pudo ser usado por Dios para pastorear a Israel. También dice la palabra que fue un joven que era prudente en su hablar, que tenía grandes cualidades y sobre todo que el Señor estaba con él. Dice la misma escritura cuando describen a David que David fue hijo de Isaí. La misma Biblia dice que él era un hombre valiente y que era un gibor, un guerrero. Pregunto yo en esta oportunidad, ¿cuántos guerreros hay en este lugar? ¿Cuántas guerreras hay en este lugar? ¿Cuántos vinieron a pelear su bendición a este lugar? ¿Cuántos vinieron a una batalla espiritual en este lugar? Hay batallas espirituales en nuestras familias, en nuestra casa, en este país, en donde nosotros estamos conduciéndonos, estamos en una batalla espiritual. Y cuando venimos a este lugar y el día de hoy nos postramos, nos humillamos delante del Señor y cuando levantamos nuestras manos, el Señor pelea por nosotros. ¿Cuántos le dicen gracias al Rey de Reyes en esta preciosa tarde? Gracias, Señor. Tú eres fiel. David experimentó las victorias del Señor. Cuando David tenía 17 años, dice la escritura, era un muchacho, él pudo derrotar un gigante que nadie más podía derrotar. ¿Por qué? Porque David había creído en el Dios que tú y yo hemos creído. Sin embargo, durante toda su trayectoria, David tuvo altibajos, tuvo fallas, pero también tuvo cosas muy certeras. David sabía que la adoración era una puerta para bendición. David conocía la presencia de Dios. David conocía en el Dios que lo había librado del oso y del león. Y tú y yo hemos conocido a través de nuestra vida a un Dios que nos ha respondido, que nos ha ayudado, que es nuestro auxilio. Y dice la palabra que ya en su edad mayor David experimentó algo que no se había visto anteriormente. Dice la palabra que David en esa batalla, una de sus últimas, decía, posiblemente es la última batalla que la Biblia menciona de David, en esta tierra contra los filisteos, que David se cansó. ¿Cuántos han estado cansados? ¿Cuántos alguna vez han experimentado cansancio? ¿Ah? Nosotros en esta senda, en esta carrera, no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de 200 metros. Estamos en una maratón.
Estamos en una carrera de resistencia. El Señor empezó una obra en nosotros, y aquel que empezó la buena obra en nosotros no descansará hasta terminarla y hacerla perfecta. Aleluya. Pero ese proceso es un proceso lento, es un proceso que lleva largo plazo, como una maratón. Pablo lo describe, los discípulos lo describieron, David lo describe, la Biblia lo describe. Y dentro de este caminar, tú y yo podemos llegar a alcanzar situaciones adversas donde enemigos se van a levantar oportunísticamente para querer destruirnos. El cansancio y la fatiga que un hijo o una hija de Dios experimenta lo hace vulnerable a los ataques del enemigo. David se cansó, dice la Biblia, la Escritura, usted ve, se cansó, y cuando David experimentó cansancio, entonces vino un gigante descendiente de Goliat, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce y estaba apretado, ceñido con una espada nueva, y dice la Biblia que trató de matar a David. Cuando estás cansado, dile a tu hermano que está a la par, cuando estamos cansados, el enemigo se aprovecha para querer matarnos. Y eso es lo que sucedió. La Biblia dice que David estaba cansado, y cuando el enemigo lo vio cansado, dijo: ahora es mi oportunidad. Y cuando estaba en el momento en que el enemigo, este gigante, se levantó contra David, en ese momento dice la palabra que vino alguien que se llamaba Abisai, hijo de una hermana de David que se llamaba Sarbia, en ayuda a David. Y este muchacho que hirió al filisteo, mató al filisteo, y los hombres de David le dijeron o le juraron diciendo: ya nunca más saldrás a batalla con nosotros, para que no apagues la lámpara de Israel. El Señor pelea tus batallas. Amén. El Señor pelea tu batalla. El Señor está contigo. Él te envía donde quiera que vayas. Él te va a enviar la ayuda. Amén. En una oportunidad, el apóstol Pablo estaba preso, y en esa oportunidad los enemigos del apóstol Pablo estaban maquinando un plan para destruir a Pablo. Estaban armando un complot para poder destruir a Pablo, para poder impedir que Pablo terminara la obra de Dios que Dios había planificado para él. Y dice la Escritura que mientras los enemigos estaban hablando del plan para matar a Pablo, llegó un joven, un muchacho. La Biblia ni siquiera menciona el nombre de esta persona. Y dice la palabra que el joven escuchó el plan malévolo del enemigo para destruir al apóstol Pablo. El hombre que la Biblia describe como el perito arquitecto de la iglesia iba a ser destruido o lo iban a asesinar. Había un complot contra él, y Dios lo libró contra esos enemigos. Pero Dios utilizó a un muchacho para poder salvar la vida de Pablo. Ese es el Dios poderoso que no escatima esfuerzos para liberar a su pueblo. Él puede escuchar la voz de un niño para que se le abran los ojos a una madre que está a punto de morir. Ismael estaba llorando y estaba clamando. Su madre, la madre de Ismael, Agar, estaba perdida, ya no quería más, estaba triste. Dijo: yo ya no voy a ver morir a mi hijo. Pero dice la palabra que el Señor escuchó la voz del muchacho.
Y ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Que cuando nosotros no podemos, otros pueden. Que cuando nosotros fallamos, otros nos ayudan. En el cristianismo, en el cuerpo de Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de estar unidos. Y la unidad significa: cuando tú no puedes, yo puedo. Y cuando yo no puedo, tú puedes. Y juntos en Cristo Jesús podemos ganar las victorias. Dele una ofrenda al Rey. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Usted dirá: qué vergüenza que un joven tuvo que salvar al rey. No importa, lo importante es que se glorificó el nombre del Señor. Yo he estado pasando situaciones difíciles en estas 2-3 semanas y he visto la mano del Señor, no por mi fuerza, sino por la fuerza de mi Señor. Y he visto cómo Dios ha usado personas en este púlpito que, aunque yo no estuve, el Señor y su presencia estuvieron hablando a su pueblo. El respaldo de Dios estuvo en este lugar, porque no se trata de un hombre, se trata de Jesucristo, el Alfa y la Omega. Dele una ofrenda a esta roca inconmovible, iglesia, que nos está ayudando, que nos está levantando y que está con nosotros. Aleluya. David no tenía la menor idea, cuando él estaba en la cueva de Adulam, todo lo que él estaba sembrando. Y un día él iba a cosechar. Llegó un Abisai, joven, amargado, endeudado, y dice la palabra que David hizo que estos muchachos se convirtieran en los valientes de David. Y un valiente salvó la vida de aquel rey que se había cansado. ¿Cuántos han estado cansados? El Señor enviará la ayuda que tú y yo necesitamos. Dele una ofrenda al Rey, dígale: gracias, Padre. Aleluya. Sin embargo, tenemos que recordarnos siempre, iglesia, que hay enemigos que se aprovechan de nuestras situaciones. Hay enemigos que están al acecho. Y por ejemplo, Amalek, que es uno de los enemigos más terribles que nosotros tenemos como hijos de Dios. El Señor lo recuerda en el libro de Deuteronomio, cuando estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Viene el Señor y le habla al pueblo por boca de Moisés y le dice al pueblo: acuérdate de lo que te hizo Amalek. Amalek salió en el camino ante ti cuando tú saliste de Egipto. ¿Cuántos han pasado cosas difíciles en el Evangelio? ¿Cuántos han pasado enemigos y batallas espirituales que se han levantado contra nosotros? Amén. El Señor dijo que íbamos a tener aflicción en el mundo, pero que tuviéramos paz y tuviéramos bendición y que no temiéramos, porque Él ha vencido al mundo. Aleluya. Dice la palabra que el Señor le recuerda a Israel y nos recuerda a nosotros y nos dice: acuérdense de Amalek, enemigo oportunista. Diga: enemigo oportunista. Te salió al encuentro en el camino y atacó tu campamento entre los tuyos, a los que estaban agotados en la retaguardia cuando tú estabas fatigado y cansado. Y no tuvo temor a Dios. Por tanto sucederá que cuando el Señor tu Dios te haya dado descanso de tus enemigos alrededor, en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek. No lo olvides. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé si usted conoce o usted experimentó en alguna oportunidad, cuando usted fue a la escuela, ¿cuántos tuvieron una clase que se llama educación física? ¿Alguna vez ustedes tuvieron PE, educación física? ¿Verdad? Por lo general, todas las escuelas tienen esa clase, y a casi todos les gusta esa clase de educación física, PE. Pero hay algunos que no les gusta, que no les gustaba.
Yo recuerdo que cuando estaba en mi escuela secundaria, yo estuve en una escuela militar. Recuerdo que cuando estábamos parados y estábamos con los uniformes, el oficial se le ocurría y decía: en este momento, vuelta a la pista. Y teníamos que salir corriendo todos a darle una vuelta al campo de fútbol. Y siempre habían unos que eran los primeros en llegar. Habían otros que eran más o menos en la mitad. Pero habían otros que no les gustaba correr, que no les gustaba caminar y que se quedaban hasta de último. Y hasta que llegaba el último, terminaba el teniente de darnos las instrucciones. Recuerdo que nosotros en la escuela militar teníamos compañeros que siempre se quedaban de último. Y hasta que no llegaba el último, muchas veces no podíamos comer. En el ejército de Dios somos uno. Y hasta que no llegue el último, no vamos a recibir el galardón. Romanos dice esto: hasta que el último de la gentilidad entre, en ese momento va a terminar la dispensación. Así que sigamos predicando el evangelio, sigamos alabando al Señor, sigamos proclamando y sigamos diciendo que las puertas están abiertas, porque hasta que no entre el último, nosotros no vamos a recibir el premio que Dios tiene preparado para nosotros. Aleluya. Dele una ofrenda al Rey, dígale gracias. Pero hay enemigos que están viendo a los que se quedaron atrás. Hay enemigos que están viendo a aquellos que se cansaron y se fatigaron. Hay enemigos que están al acecho de querer destruir al pueblo de Dios. Con una parte del pueblo de Dios que sea afectada, el enemigo sabe que va a afectar al resto del pueblo de Dios. Por eso tenemos que recordarnos, como dice el Señor: acuérdate de ese enemigo que te salió en el camino de Egipto. Y cuando vemos esto nos damos cuenta que dice la palabra que Israel venía de haber salido del Mar Rojo victorioso, había visto la mano del Señor, había visto cómo Dios los había salvado, los había sacado de Egipto con brazo fuerte, había visto cómo todo lo que ellos habían dejado de ganar, ellos salieron con abundancia material. Dice la palabra que el Señor estaba con ellos, vieron a los carros de Faraón y a los guerreros de Faraón ahogarse en el Mar Rojo. Venían de una victoria donde María, la hermana de Moisés, alabó al Señor con el pandero, y venían victoriosos, venían de ver a un Dios que les había cambiado las aguas de Mara en aguas dulces, y veían la provisión de Dios. Pero en ese momento se levanta un enemigo en el desierto que se llama Amalek, y dice la palabra que Amalek se levantó contra Israel y peleó contra Israel. Y Moisés le dijo a Josué: escoge hombres y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo voy a estar en la cumbre del collado del monte con la vara de Dios en mi mano. ¿Cuántos quieren la vara de Dios en su mano? Aleluya. Y dice la palabra que Josué obedeció la orden de Moisés. Y mientras Moisés tenía en alto su mano, Israel prevalecía. Y cuando dejaba caer la mano, los enemigos amalecitas prevalecían. Las manos de Moisés se cansaban. Recuerde, Amalek, oportunismo, cansancio. Cuando estás cansado, se levanta Amalek. Pero en medio de ese Amalek, la fuerza de tu Dios
te sostiene y te ayuda para tener las victorias que tú y yo necesitamos. Dale ofrenda y dile gracias, Señor. Aleluya. Cuando Moisés se cansaba, dice la Biblia, entonces tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y Moisés se sentó en la piedra. Yo le pregunto a usted, ¿quién es esa piedra? Cristo. ¿Quién es tu reposo? ¿Quién es tu descanso? ¿En quién tú vas a esperar? Aleluya, en el Cristo que nos ayuda y nos bendice. Aleluya. Yo me voy a sentar acá. Ya que usted está sentado, yo voy a estar sentado también, descansando y esperando en ese Cristo precioso que viene por nosotros, iglesia. Aleluya. Bendito su nombre, maravilloso es Él, grande es Él, poderoso. Aleluya. Dice la Escritura que a la par de Moisés habían dos hombres fieles. Uno se llamaba Aarón y otro se llamaba Hur. Sostenían las manos de Moisés, uno de un lado y otro del otro. Y así dice la palabra, que estuvieron sus manos firmes hasta que el sol se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo al filo de la espada. Dígale a su hermano que está a la par: en Cristo somos equipo. En Cristo somos uno. Cuando yo fallo, tú me ayudas. Cuando tú fallas, yo te ayudo. Y en medio de nuestras falencias, tenemos la ayuda de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Tú eres fiel. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Este enemigo oportunista, Amalec, hermanos amados, es un enemigo que atacó a David. Es un enemigo que el Señor le envió a Saúl, al rey Saúl, para que lo destruyera, y Saúl no lo pudo vencer. Y dice la Escritura que David, hermanos, fue un hombre perseguido por Saúl. Experimentó ser un enemigo en Israel, el enemigo número 1 de Israel. Tuvo que dejar su esposa, tuvo que dejar su familia, tuvo que experimentar muchas cosas difíciles. Los salmos hablan de un hombre llamado David, el salmista, el cual dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David sabía que Dios lo protegía, aunque se levantaran ejércitos contra él. David estaba confiado en Dios. Y dice la palabra que David ya no pudo quedarse más en el territorio de Israel, sino que se tuvo que ir a vivir cerca de donde vivían los filisteos. Y en ese lugar donde vivían los filisteos, dice la palabra que David se tuvo que fingir como que estaba loco, sacando espuma de su boca y de sus barbas, cuando todos dijeron: David es el que mató a Goliat. Y dice la Biblia que Dios lo preserva en medio de los enemigos. Ese es el Dios que donde quiera que tú estés, no vas a temer, porque si Dios ha determinado que vas a hacer algo, tú tienes que creer que lo vas a terminar, no por tus fuerzas, sino porque Dios ya dijo que tú lo vas a hacer. Aleluya. Y entonces David empezó a vivir en medio de los filisteos. Los filisteos lo tomaron como un amigo. Y dice la palabra que llegó un día donde los filisteos e Israel se iban a enfrentar en orden de batalla. Y cuando estaban todos los príncipes y los reyes filisteos, y cuando estaban todos los de Israel,
Ahí venía David. Qué terrible, qué difícil. Es como que yo te diga a ti en esta oportunidad, hermano, ¿cuántos nacieron aquí en El Salvador? ¿Cuántos salvadoreños hay en este lugar? Levanten su mano los hermanos salvadoreños. Los amamos, los bendecimos. Pero imagínese que usted es del Salvador y usted se tiene que ir del Salvador y se tiene que ir para Honduras. Y estando en Honduras, Honduras a usted lo recibe como un hijo hondureño y le da trabajo y usted está muy bien. Pero repentinamente Honduras y El Salvador se encuentran en una encrucijada donde hay una guerra. Y a usted como salvadoreño, pero que vive en Honduras, lo reclutan y lo mandan al ejército hondureño. Y a usted le dicen, vamos a ir a pelear, y usted está ahí con el ejército de Honduras, pero dentro de usted está la nacionalidad salvadoreña. ¿Qué haría usted? ¿Pelea por Honduras o pelea por El Salvador? Difícil, muy difícil. Y entonces era lo mismo que experimentó David. David estaba con los filisteos y le tocaba pelear contra sus hermanos. Pero cuando lo vieron, le dijeron, este que está aquí no debe de estar peleando. Tenemos que tener cuidado. Mandémoslo a su casa, porque puede ser que en medio de la batalla él se va a pasar con el ejército de los israelitas y se va a voltear contra nosotros. Y dice la palabra que entonces le dijeron a David, David, esta batalla tú no la vas a pelear, vete de regreso con tu familia. Yo me imagino el corazón de David, hermanos. Dijo, gracias, que no tuve que pelear en esto, ¿verdad? Como que todo estaba bien, como que todo estaba normal. Es como que usted le dijera, no, es que usted ni va a ser de Honduras ni va a ser de El Salvador, mejor váyase para Guatemala. Y allá en Guatemala está su familia guardada por un tiempo, y cuando usted llega a Guatemala, su familia secuestrada y le habían robado todo. Eso le pasó a David. Dice la palabra que David regresó a donde estaba el campamento de su gente, y aconteció que cuando sus hombres llegaron a Siclag, ya no eran los filisteos, ya no eran los de Israel, sino dice que los amalecitas se habían aprovechado de esta situación. Y dice la Biblia, habían incursionado y habían secuestrado, asolado y habían incendiado ese lugar donde estaba la familia de David. Se habían llevado, dice la palabra, cautivas a las mujeres, a los que estaban en ella, a los grandes, a los pequeños, no, sin dar muerte a nadie, se los llevaron y siguieron su camino. Y cuando llegaron David y sus hombres a la ciudad, vieron que la ciudad había sido quemada y que sus mujeres, sus hijos y sus hijas se los habían llevado cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que no les quedaron fuerzas para llorar. ¿Cuántos han pasado situaciones tan difíciles que está llorando y llorando y llorando hasta que se te acaban las fuerzas llorando? ¿Cuántos les ha pasado que viene una y después viene otra y después viene otra cosa más difícil? Perdí a mi madre hace unas 2-3 semanas, y estando en ese lugar, en la tristeza de perder a mi mamá, bueno, yo la perdí, pero el cielo la ganó. Ella está en el mejor lugar. Pero estando en ese lugar, fui atacado por este terrible virus. No me imaginé lo que iba a experimentar, pero sí recuerdo una promesa de parte de Dios cuando vino el evangelista Roberto Lugo, que tomó mi mano y me dijo, yo te voy a sostener con mi mano derecha. Y ese Dios que me sostuvo es el Dios que te sostiene.
Es el Dios que está con nosotros. Es el Dios que no nos va a dejar abandonados. Dice la palabra que las dos mujeres de David se las habían secuestrado, se las habían llevado cautivas. David estaba muy angustiado, la gente estaba hablando de que lo querían apedrear. Todo el pueblo estaba amargado por causa de sus hijos y sus hijas. Pero dice la Biblia que David, en medio de esta situación adversa, se fortaleció en el Señor su Dios. Aleluya. ¿Cuánto reciben la fortaleza de Dios? ¿Para cuántos 2020, el 2020 ha sido un año duro? Muchas manos levantadas. Pero en medio de esto estamos fortalecidos en el Señor. Esta iglesia descansa en el Señor. Estas familias descansan en el Señor. Nosotros descansamos en el Señor. Él tiene nuestra vida en sus manos. Cuando David se fortaleció, él pudo tomar decisiones coherentes e importantes. Dice la palabra que mientras todos lloraban, David mandó a llamar al sacerdote Abiatar con el efod y empezó a consultarle a Dios y le preguntó al Señor: Señor, ¿voy a perseguir a esta banda? Señor, si los persigo, ¿lograré alcanzarlos? Y dice la palabra que vino una respuesta de parte de Dios diciéndole: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y sin ninguna duda rescatarás a todos. Aleluya. Entonces, cuando David escuchó esto, salió y dice la palabra que 600 hombres que estaban con él salieron. Recuerda, eran hombres que se habían cansado de llorar, ya no tenían fuerzas de haber llorado tanto. Y llegaron, dice la Biblia, hasta el torrente de Besor, donde algunos se quedaron rezagados. Pero David siguió adelante. 400 hombres iban con él. 200 se habían quedado fatigados y no pudieron cruzar el río del torrente de Besor y se quedaron atrás. Pero David sabía que aunque su ejército se había partido, que aunque la tercera parte de su ejército se había quedado atrás, David sabía que él tenía la victoria. Aleluya. Amados hermanos, la tercera parte de los ángeles cayeron, pero la victoria la tenemos todavía nosotros. Dele una ofrenda al Rey, dígale gracias. Gracias, gracias Señor, tú eres fiel, tú eres bueno. Aleluya. Y dice la palabra que cuando llegaron al lugar donde estaban los enemigos estaban comiendo, bebiendo, bailando por la gran victoria y el botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Israel, de Judá. Pero dice la palabra que David llegó y los hirió desde el anochecer hasta el atardecer del día siguiente. Ninguno de ellos escapó, solamente 400 jóvenes que se habían ido huyendo en camellos. Y dice la palabra que David recuperó todo lo que los amalecitas habían tomado y también rescató a sus 2 mujeres. Aleluya. ¿Cómo explicas tú, pueblo de Dios, a un David que venía cansado, que venía con un montón de ayudas amargados, pero que estaba fortalecido por Dios, con un ejército que se le había menguado, que había perdido la tercera parte, y cómo pudo pelear durante casi un total de 24 horas y pudo alcanzar la victoria y pudo rescatar todo lo que el enemigo le había robado? No eran las fuerzas de David, era el Señor que estaba con él. Y esta preciosa tarde tengo un mensaje para ti.
no son tus fuerzas, es la fuerza de Dios que te va a ayudar para recuperar lo que no has podido alcanzar. Dale fuerte a ofrenda al Señor y dile: gracias, Padre, tú eres fiel, tú eres bueno. El Señor es nuestra ayuda. Él, dice la palabra en Isaías, le da fuerzas al fatigado. Al que no tiene fuerzas, le aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor, ¿cuántos esperan en el Señor? ¿Cuántos levantan sus manos y dicen: yo espero en Él? Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas y se remontarán con alas como las alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, porque Dios está con ellos. Aleluya, bendito su nombre, maravilloso es Él, grande, poderoso, digno de toda gloria. Cierra tus ojos y empieza a recibir la fortaleza de Dios. Coronamos este último fin de semana de este año alabando y glorificando su nombre, sabiendo que dependemos de Él, sabiendo que nuestra victoria viene de Él, sabiendo que el Señor está peleando nuestras batallas. Recibe ahora fortaleza en el nombre poderoso de Jesús. Y en este momento, si hay alguna persona que necesita el día de hoy salvación o reconciliación con el Señor Jesucristo, yo te invito para que en este momento te rindas a Él y le presentes tu vida y le digas en este momento al Señor esta oración que yo voy a hacer contigo, en el nombre poderoso de Jesús. Tú que estás en este lugar y que Dios te trajo o que Dios te puso a que escucharas este mensaje, en el nombre que es sobre todo nombre, vengo a decirte que el Señor te está llamando y te está dando una oportunidad. Mientras este pueblo está orando, intercediendo conmigo, solamente repite esta oración: Señor Jesús, soy un pecador, te he fallado. Y en este momento, Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu bendición. Te doy gracias por esa sangre que derramaste por mí en esa cruz. Abro mi corazón a ti y te recibo como mi Señor y mi Salvador. De ahora en adelante yo soy tu hijo y mis mejores días están por venir. Padre, perdóname, me alejé de ti, pero hoy vengo a reconciliar. Y me tomo de tu mano y entro a tu presencia y no saldré de tu comunión. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Siga intercediendo, pueblo. Si alguna persona hizo esa oración en este lugar, ahí donde usted está, solamente levante su mano en alto para poder enviar una bendición a su vida. Si usted se entregó a Jesús, hay dos personas que se están entregando a Jesús. Podemos orar por ellos en la parte de atrás. Que el Señor fortalezca sus vidas. Dios los trajo con un propósito. Hay alguien más que hoy se entrega a Jesucristo. Hay alguien más que reconcilia con el Señor Jesucristo. Dios siempre trae a su pueblo, a sus hijos, y su Espíritu Santo toca corazones. Si tú te entregaste a Jesús, que me estás viendo a través de esta transmisión, escríbenos para poder bendecir tu vida y para poder declarar bendición sobre ti. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor, por estar con nosotros. Hoy levantamos, Señor, nuestro canto. Hoy levantamos, Señor, nuestras manos. Pueblo de Dios, levante sus manos ahora a Él y sea sostenido por la fortaleza del Dios poderoso que nos ha llamado para cosas grandes, para cosas hermosas. Recibe ahora tu porción, recibe ahora tu bendición. No serán tus fuerzas, sino será la fuerza de tu Dios. No serán tus estrategias, sino serán las estrategias de Dios. No serán tus virtudes, sino serán las virtudes que salen de Él.
Recibe ahora en el nombre de Jesús. Él tiene tu casa, Él tiene tu familia, Él tiene tu futuro. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Le voy a invitar a que se ponga de pie y levantemos nuestras manos al cielo y empecemos a recibir la fortaleza del Dios que nos amó, el Dios que nos llama, el Dios que terminará la obra que empezó en nosotros. Gracias, poderoso Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero leer